y de control. Entonces, si yo voy si yo le resto ese tráfico de control que es necesario y que no considera la cantidad de datos que yo voy a enviar como usuario, entonces la tasa de transferencia va a ser un poco menor. Como no hay una manera exacta de decir cuánto va a ser la transferencia efectiva o cuán diferente va a ser de la física, pero en promedio podemos restarle entre 20 y 30%. Entonces, si tomamos el 1.7 gigabit por segundo que teníamos del cálculo inicial y lo multiplicamos por 0.7, vamos a obtener 1.2 gigabit por segundo. Si lo multiplicamos por 1.3, perdón, por 0.8, restándole el 20%, sería más o menos 1.36. Entonces, decimos que vamos a obtener entre 1.2 y 1.3 como tasa de transferencia efectiva, capacidad disponible para transportar los datos de los usuarios. Entonces, de aquí ya podemos sacar una conclusión. De acuerdo a las necesidades de Juan, él necesitaría una modulación máxima. Eso significa que las condiciones de este enlace tienen que ser perfectas y que el rango puede que no sea muy grande. ¿Por qué? Porque si no, no vamos a obtener una modulación 256 QAM 5 sextos. ¿Cómo le digo a la herramienta de Vimosa que yo necesito esa modulación? Gracias a este parámetro. Este es el parámetro estrella, el Required SNR. Este es el parámetro que vamos a poner en nuestra hoja de diseño. 27.5 es la relación señal a ruido que yo necesito para poder obtener una modulación 256 QAM 5 sextos. Entonces, llevamos este valor a la hoja de diseño. Aquí donde dice relación señal a ruido objetivo, vamos a poner 27.5. ¿Qué otro parámetro importante en esta hoja de diseño? Si ustedes ya tienen definido los canales, o sea, la frecuencia centro del canal o canales que van a utilizar, lo pueden poner aquí. Por lo general, eso se define en sitio. Recordemos que estamos utilizando frecuencias libres. Ya cuando yo llego a sitio, monto mi radio, pongo a funcionar el analizador de espectro, me doy cuenta cuáles son los canales que están libres. Así que eso lo ajusto ya en la configuración. Para efectos de diseño, da igual si ustedes lo cambian o lo dejan como está. Igual para la potencia de transmisión, empezamos con 24 dBm, podemos variarla de acuerdo a lo que sea necesario. Vale la pena decir en este punto que utilizar la potencia máxima no siempre es la mejor opción. Es algo que debemos ajustar de acuerdo a lo que sea necesario. Recuerden que al amplificar la potencia de transmisión, también estoy amplificando el ruido. Así que yo puedo estar perturbando otro sistema de comunicación, otro sector, incluso dentro del mismo sitio. Así que, como buena práctica, poner la potencia de transmisión siempre al máximo, no deberían hacerlo. Es mejor hacer una evaluación. ¿Qué es lo que se recibe al otro lado? Si satisface la modulación que ustedes esperan, entonces, por favor, no pongan ese valor al máximo cuando ya estén configurando el equipo. ¿Qué más tenemos por aquí? La ganancia de la antena, eh, la herramienta eh, considera antenas de 32 dBi, sin embargo,
pueden variar ese factor de acuerdo a la antena que tengan disponible. Pérdidas en los cables también es un factor que hay que determinar de acuerdo a los pigtails que tengan disponibles, a los conectores que tengan disponibles. Eso ya depende del fabricante de esas dos piezas. Si ustedes tienen la posibilidad de utilizar un analizador de espectro para revisar cuál es el piso de ruido que tienen en esa área donde desean instalar ese enlace, pueden utilizar este factor aquí, la pérdida por interferencia. Si ustedes ya tienen un piso de ruido, aquí es donde deberían ponerla y así le ayudan a la herramienta de diseño a darle resultados más precisos. Por último, tenemos aquí Ground Level Buffer. Este factor es básicamente ¿cómo decirlo? Para para todas las alturas que yo configure en la herramienta de diseño, por favor, póngalas, considere que estoy instalando por encima de X metros. Supongamos que yo estoy instalando entre edificios y los edificios tienen una altura de 20 metros. Mi torre tiene entre 13 y 17 metros. Entonces yo pongo aquí 20 metros y en la altura de instalación sí pongo los 17 o 13 metros. Sin embargo, al menos en mi caso, prefiero no utilizar este parámetro. Siempre lo dejo en cero y considero la altura desde el piso hasta el punto máximo de la estructura en la que estoy instalando. No hay nada más que configurar por aquí. Pasamos a esta pestaña donde vemos el clima, factor climático. Si es un sector donde hay temperaturas extremas, donde hay mucha lluvia, entonces esta pestaña se vuelve muy importante. Aquí es donde yo debo decirle a la herramienta de diseño cuáles son las condiciones en las que va a funcionar mi enlace. Supongamos que tiene un factor de lluvia importante, que a veces el sol pega tan fuerte que pueden llegar hasta los 33, 34 grados. Ese es el punto donde yo le especifico eso a la herramienta. Lo mismo en la presión. De mi parte, al menos nunca cambio este factor, pero puede ser que sea importante dependiendo del sitio donde ustedes van a instalar. Y la humedad, el factor de humedad sí es importante dependiendo, más que todo en las zonas costeras. Así que tengan en cuenta que siempre es bueno tener esta realimentación cuando estamos haciendo el diseño de nuestro enlace. Lo más importante aquí, la lluvia. Si yo tengo lluvias intensas, si tengo incluso niebla, los enlaces se pueden llegar a caer. Estos factores son más críticos a mayor sea la frecuencia. Si yo tengo un enlace en 5 GHz, la niebla no lo va a afectar tanto como si tuviera el mismo enlace en 24 GHz u 11 GHz. Algo simplemente para que lo tengan en cuenta. Si no tienen información sobre temperatura, presión y humedad, no importa. Pero si ustedes consideran que hay posibilidad de lluvias fuertes, por favor utilicen esta barra para dárselo a conocer a la herramienta de diseño. Sí es muy importante ese factor por encima de los otros tres. Listo, con esto tenemos la información que necesitamos para dimensionar nuestro enlace. Vamos a ver qué resultados obtenemos. La herramienta nos sigue diciendo que este enlace no tiene factibilidad y es básicamente por esta obstrucción que tenemos aquí. Con una obstrucción del 8.1%, realmente no hay certeza de que vayamos a tener un enlace exitoso. ¿Qué opciones tenemos? Cambiar antenas. Pongamos una antena de 36 dBi, a ver si mejora la situación.
igual, no hay ninguna mejora. Vamos a subir potencia. Vamos a ponerlo de 24 y llevarlo a 31. Potencia máxima de acuerdo a la herramienta de diseño. Tampoco tenemos cambio. Así que volvemos a nuestra potencia estándar de 24 de 20, de 24 de M. Realmente no hay más opciones. Ya movimos la antena, ya movimos la potencia de transmisión. ¿Qué nos queda? Y no depende del radio, la altura de instalación. Vemos que el punto B es el más susceptible, así que vamos a incrementar la altura de instalación 5 metros. Hagámoslo con 3 metros a ver si es suficiente. Entonces serían 17, 20.5 metros. Ahí eliminamos la obstrucción. Vemos que ya la obstrucción está en 0%. Vamos debajo a ver cuánto es lo mínimo. 0% con 20 metros. 19 metros nos da obstrucción del 3%. 19.5 sigue dando una obstrucción del 1.3%. 20 metros parece que es lo mínimo. Si lo hacemos en pasos de 0.5 metros, realmente 20 metros es lo mínimo que yo debería tener en el punto B para eliminar esa obstrucción. Puede ser que el enlace funcione. Sin embargo, la herramienta me está diciendo que es mejor subir la altura de instalación. Y con más razón debería hacerlo si mi expectativa es obtener una capacidad de 1.3 gigabit por segundo. Así que eh, ahí ya tenemos una respuesta para Juan. Realmente las alturas que se consideraron en un principio no nos ofrecen certeza con respecto al desempeño esperado. Puede ser que exista enlace, pero definitivamente los 1.3 megabits por segundo no los alcanzaría. Ahora, teniendo en cuenta la configuración climática que hicimos aquí, nos dice que no hay gran diferencia. Fíjense ustedes que la relación señal-ruido en los dos casos, en la columna izquierda, considera todo el factor climático, en la columna derecha considera un caso óptimo en el que no voy a tener estos factores. En los dos casos obtengo 1387 megabits por segundo, que es más de los 1.3 gigabits por segundo que esperaba Juan. ¿Qué me dice? ¿Qué puedo concluir de ahí? Que, uno, puedo reducir la ganancia de las antenas, que si las antenas de 32 dBi son costosas, puedo instalar una antena de menor ganancia y aún podré obtener los 1.387, los 1387 megabits por segundo. Hagamos el experimento. Digamos que me ofrecen una antena de 30 dBi. Entonces lo cambio aquí. 30 dBi, 30 dBi. Con 30 dBi sigo obteniendo. Vamos con 25 dBi. Ahí ya se me cae. Ya no llego a los 1.3 gigabit que necesitaba. Entonces, conclusión, si me bajo hasta 25, no me sirve. Por lo menos necesito una antena de 30 dBi para obtener la capacidad esperada. Vamos acá, vamos de 28 para hacer el pro. Con 28
de Bayes funciona. Dejémoslo así entonces. ¿Qué otra cosa puedo cambiar? La potencia de transmisión. Como les decía, si yo utilizo una potencia de transmisión muy alta, puede ser contraproducente. Voy a causar ruido, voy a amplificar ruido también. Entonces, si puedo bajarle la potencia de transmisión, le estoy haciendo un bien a mis vecinos, me estoy haciendo un bien a mí mismo también, porque otro enlace o tendré equipos instalados en el mismo sitio, así que eso también me beneficia. Vamos a bajar un poco la potencia de transmisión. Bajémosla a 20 dBi a ver qué pasa. Y ustedes ven que todavía obtengo los 1.3 gigabits por segundo en condiciones óptimas. Sin embargo, si tengo condiciones de lluvia, si agregamos el factor climático, la tasa de transferencia se puede caer hasta 1.2, que en mi concepto no es grave. A costo de tener una antena más económica, a utilizar menos potencia de transmisión, diría yo que ese diseño es aceptable. Aquí también importante, ven ustedes la capacidad disponible a nivel físico y a nivel IP. Este agregado IP es después de restar el tráfico de control y señalización del protocolo. Así que este valor que ustedes ven acá sería aproximadamente el valor efectivo. Digo aproximadamente por lo que le mencionaba anteriormente. Realmente el cálculo no puede hacerse exacto. Puedo cambiar el tamaño de la trama, puedo cambiar el tiempo de ACK. Hay distintos factores que puedo modificar en el tráfico de control, que afectarían el tráfico de control y que también afectarían este cálculo. Por eso, tómenlo como referencia, no tiene que ser exacto cuando ustedes estén en campo. Listo, hasta aquí tenemos nuestros resultados preliminares. ¿Qué podemos obtener más allá de esto? La herramienta de diseño de Vimosa también nos puede entregar un reporte de instalación. Si hacemos clic aquí, vamos a obtener un resumen de todos los datos de la configuración del equipo y los resultados que obtuvimos. Es un documento que se puede imprimir, que lo pueden guardar como PDF y así tenerlo como referencia para compartir con otras personas o para ustedes mismos, de manera que no tengan que abrir otra vez el Mimosa Design Tool, no tengan que recurrir a llamar ese diseño, sino que puedan tener esta información a la mano. Ya saben que aquí está toda la información que ustedes necesitan y que seguramente una vez estén en campo les servirá de como una buena referencia. Una vez consolidamos nuestro diseño, le damos clic aquí en Done y nos va a pedir algunos datos. Bueno, vamos a poner los nombres de las torres. Se llama Ignacio Escudero y llama. Al modificar el nombre del sitio, fíjense que también nos modifica el nombre del radio. Guardamos y nuestro proyecto de enlace punto a punto ya queda disponible en la carpeta de Digital Store. Aquí ustedes pueden ingresar nuevamente, editar, volver a los parámetros que habíamos revisado anteriormente. El enlace anterior. Ok, aquí este es el enlace que acabamos de diseñar.
Si Juan Castillo está acompañándonos hoy, me gustaría que nos diga si tiene alguna pregunta o le gustaría saber algo adicional a lo que les acabo de mostrar. Luis, disculpa, parece que Juan Castillo no está presente en el webinar. Ok, bueno. Entonces, hasta ahí nuestro diseño punto multipunto. De todas maneras, Juan tenía una pregunta al final y él consultaba si desea poner más de un radio, ¿cuál sería la manera de hacerlo? Yo interpreto la pregunta como que aparte de este usuario en Sullana, o puede ser que el extremo esté en Ignacio Escudero, él quisiera tener más puntos. Tenemos un enlace de 18.13 kilómetros. Poner un enlace punto multipunto sería demasiado optimista. Yo no puedo llegar a un usuario que está utilizando un CPE haciendo uso de un access point en uno de los extremos. Así que en el caso de Juan, sería necesario poner más enlaces punto a punto, es decir, otro par de B5Cs, utilizar otros radios como el B5X, el B11, B24, de acuerdo a la frecuencia que quiera utilizar. Esto es básicamente por la distancia. Ahora, bajo la suposición de lo que quiera Juan, no es conectar usuarios a esta distancia, sino conectar radios alrededor de uno de los dos puntos. Vamos a suponer que lo que Juan quiere es brindar servicio de Internet a esta población que vemos alrededor de este punto que se llama Sullana. En ese caso, lo que yo voy a hacer es agregar un access point, puede ser una 5, puede ser una 6, y vamos a ver, aquí esperemos que guarde. Ok, entonces, estamos aquí, este punto se llama Sullana, quiero poner mis access point para brindarle servicio de Internet a toda esta población que vemos en la cercanía. Entonces, tomamos Sullana y aquí le damos clic en Add AP, agregar access point. ¿Qué tipo de access point voy a agregar? El que ustedes prefieran. El A5 es un equipo que tiene una antena interna omnidireccional. El A5C es un access point conectorizado que me permite instalarle una antena tipo panel. El A5X es un access point con las mismas características del A5C, pero con la gran diferencia de que va a utilizar antenas tipo twist on o enroscables. ¿Cuál es la ventaja de estas antenas? No tengo cables, no tengo pérdidas, no tengo conectores, no tengo conexiones flojas. A menos que el radio venga defectuoso o la antena venga defectuosa, que la rosca no esté bien hecha, el ajuste de esta antena va a ser mucho mejor que el de una antena. eh, Más bien, el ajuste de esta antena nos va a ofrecer mejores características de conexión que si estuviéramos utilizando una antena externa, en la que sí vamos a tener pérdidas en la línea, sí vamos a tener pérdidas por adaptación, simplemente por estar utilizando conectores. Entonces ya queda también la elección de ustedes si prefieren utilizar un A5C conectorizado o un A5X, como les explicaba, que viene con antenas enroscadas. El A6
hace parte del nuevo catálogo de Mimosa. Es un radio que funciona en 6 gigahertz. Viene con una antena interna de 90 grados y viene con algunas mejoras, como es la incorporación de OFDMA, beamforming, capacidad. Tiene la oportunidad de ofrecer hasta 7 gigabits por segundo. Es lo último que se ha agregado al catálogo punto multipunto de Mimosa. También como para que lo tengan pendiente, para que lo tengan presente. Para nuestro ejemplo vamos a utilizar un A5X. Y le decimos que vamos a utilizar una antena de la N545. La, la altura de instalación de este equipo lo hemos puesto en 20, 20 metros, si no estoy mal para el enlace punto a punto, vamos a dejarlo en 17.5, como la tenía Juan en la pregunta que nos envió. La altura promedio de cada uno de los clientes, me refiero a los clientes que se van a ubicar en esta zona, vamos a ponerla en 5 metros, dejémosla como está. Antena Herring hace referencia a la dirección hacia donde vamos a poner nuestra antena. Esta antena va a estar, pongámosla aquí serían 90 grados, girémosla un poquito, 95 grados. Y el tilt es la inclinación que le vamos a poner a esa antena. Por lo general, es bueno poner un tilt para evitar interferencia con otros sectores que puedo poner a futuro, que ya existan, o otros sistemas de telecomunicación que estén en el área. Un tilt sano es utilizar menos 2 grados. Y le vamos a dar clic en esta opción que dice aquí, Draw View Shed. Esta opción lo que va a hacer es pintarnos el área de cobertura que vamos a obtener. Ay, perdón, me equivoqué con los grados. Aquí serían 185 para que nos ilumine hacia abajo. 185. De nuevo. Listo. Ahora sí ya tenemos. Miren que podemos llegar hasta esta parte de acá. Utilicemos Google Earth para saber qué tan lejos Luis, estamos llegando. disculpa. Juan Carlos se ¿Sí? acaba de unir y no sé si podrías dar así un resumen súper rápido de la solución que le habías brindado al caso actual. Y para este nuevo que estás agregando un PMP, pregunta él, con la antena que estás probando ahorita, ¿se puede pasar los 1300 Mbps de subida? Ok. Y déjame entonces yo esta parte. Déjame cancelar más bien y hago el resumen rápidamente. Vale, Juan. Mira, lo que habíamos revisado es que con las alturas que tú tenías de 17.5 metros, realmente no obtenemos una clara línea de vista que nos permita tener un enlace efectivo entre Ignacio Escudero y Suyana. ¿Qué fue lo que hicimos? Agregamos 3 metros de altura para obtener 20 metros en el lado de Suyana. Y así eliminamos una obstrucción que teníamos en el medio. Es un enlace de 18 kilómetros, ajustando factores climáticos, como te muestro aquí. Ajustamos lluvia, temperatura, humedad, para revisar el peor de los casos. Y vemos que con unas antenas de
28 dBi y una potencia de transmisión de 20 dBm en el radio, podemos obtener los 1.3 gigas que esperabas. Lo clave ahí es tener una línea de vista perfecta. Puede ser que el enlace funcione, pero si no tenemos línea de vista perfecta, el desempeño, la estabilidad se van a ver afectados. Eso es lo que nos dice nuestra herramienta de diseño. ¿Qué más? Aquí ves tú que en el caso óptimo vamos a obtener 1.3, más de 1.3 gigabit por segundo. Si bajo condiciones climáticas podremos obtener 1.2 gigabit por segundo, lo cual es todavía un resultado muy aceptable teniendo en cuenta que estamos asumiendo una gran cantidad de lluvia, ¿no? Estamos aquí casi al máximo. Una pérdida de 0.87 dBm con una tasa de lluvia de 24 milímetros por hora. Eso sería básicamente con respecto a este enlace. Importante aumentar la altura de instalación de uno de los extremos para que podamos... es en Sullana, Juan. En Sullana es donde debes subir los 3 metros. Para que te quede Ignacio Escudero a 17.5 metros y Sullana a 20 metros. ¿Podríamos habilitar el micrófono de Juan Carlos para que él nos haga la pregunta o nos diga Claro, no hay si problema. esto Señor Juan responde? Carlos, ¿puede abrir su micrófono? Buenos días. Disculpe que estoy por campo y por eso una urgencia y no pude estar en el directo desde casa. Pero en Sullana me dice que dé 3 más para 20, pero yo le dije que tengo 27. Ok, bueno, mira, estos son los datos que me pasaron. 17.5 metros en Ignacio Escudero y en Sullana 17.5. Entonces, había un error aquí. En Sullana es 27. Perfecto, entonces con que se instale a 20 metros, tienes línea de vista perfecta y un enlace que funciona de acuerdo a tu expectativa. ¿Cuál es la variable que no considera nuestra herramienta de diseño? Es la interferencia. Si hay otros sistemas funcionando en esta zona que interfieran con el enlace que se pretende instalar, entonces no vamos a obtener esa capacidad. Pero teniendo en cuenta que es un área rural, si las potencias de transmisión están bien manejadas, pues hay muy buena factibilidad. Ya, y el equipo que se considera ahí para pasar, ¿me confirma cuáles son? En la información que recibí estaba el B5C. Podrías fácilmente cambiar al B5X y va a funcionar también. Mira, lo ponemos aquí un B5X. Ok, correcto, muy agradecido. Antena de 25. Bueno, el B5X sí sería necesaria una antena de 30 dBi porque se cae un poco más. El B5C con una antena de 28 está perfecto. Correcto, correcto. Juan, al final de la información que me entregaron, tenía una pregunta. Si deseo poner más de un radio, ¿cuál sería la manera de hacerlo? ¿A qué te refieres? ¿Cuál es el propósito? O sea, por ejemplo, si yo quiero pasar, o sea, en este caso, dos ya gigabits, ¿no? De megas de internet. O sea, que ya, en otras palabras, con un equipo ya no me sería factible, porque ya no va a pasar esa cantidad. Ok, yo lo había entendido por el otro lado, que querías más usuarios en uno de los lados. Pero bueno, si es así, puedes poner otro radio. O sea, puedes asignar otros 2 canales a un par de radios adicionales y así vas a obtener 2.6
gigabit por segundo. Esa sería la respuesta. Recuerda que estos equipos vienen con sincronización GPS, el protocolo SRS que te permite hacer ese tipo de configuración. Ya, Entonces, por eso era mi pregunta, porque uh-huh. mi pregunta era esa, porque, o sea, yo, ¿cómo haría? O sea, ¿con la misma antena se hace o hay que poner en sí otro enlace con otras antenas? Otro par, necesitas otro par de radios. Radios, las antenas también, o sea, Radios y antenas porque no puedes compartir la misma antena. Ah, ya, correcto, correcto. Uh-huh. Esa sería la solución. De todas maneras, la pregunta nos abría la posibilidad a mostrar cómo se diseñaría un enlace punto multipunto. En caso de que en Suyana, por ejemplo, quisieras darle servicio a Internet a esta zona que está acá abajo, podríamos instalar un access point ahí y darle servicio a todos los clientes que están aquí. Simplemente lo vamos a revisar como ejemplo para que quede claro cómo cambia el diseño en la parte punto multipunto. Entonces, cerramos aquí la parte de el enlace punto a punto que ya habíamos diseñado y vamos a agregar un access point a Suyana para ver qué podemos obtener. Entonces en Suyana vamos a agregar un access point. Habíamos dicho que vamos a utilizar una 5X. Me disculpan, aquí cometí un error. Este A5X también viene conectorizado. Vamos a revisarlo acá. Specification. Vamos acá a acceso. A5X es un access point que viene con dos conectores. Y la antena que utilizo con este radio es una antena tipo panel. ¿Cuál es la diferencia con el A5C? El A5C viene con 4 conectores. Me da la posibilidad de conectar 2 antenas o de utilizar una sola antena MIMO 4x4. En el caso del A5X, simplemente utilizo una antena MIMO 2x2. Esa es la diferencia entre los dos productos y me disculpan la confusión. Ahora sí, nuestro radio va a ser el A5X con una antena N545X2, una antena que tiene una apertura de 45 grados. Vamos a instalar este radio, ya que Juan nos aclaró, sobre la altura disponible vamos a ponerlo con 20 metros, instalarlo una antena de 20 metros. La altura promedio de instalación de los usuarios que voy a tener esta zona, vamos a decir que es de 5 metros, suponiendo que los vamos a instalar en un mástil, en una azotea, o cualquier tipo de estructura que nos permita obtener esa altura. Aquí vamos a utilizar un ángulo de 185 grados para que más o menos nos cubra esta zona que vemos aquí. Y el tilt que le vamos a asignar es de 2 grados, una inclinación de 2 grados. Damos clic en el botón Drop Visual para que nos muestre cuál es nuestra área de cobertura. Es decir, ¿qué nos dice estos colores aquí? Todo usuario que esté dentro del área coloreada tiene opción de conectarse al access point. Si yo doy clic aquí, me va a mostrar información detallada. ¿Qué nos dice de este usuario en específico? Que la línea de vista está obstruida. Por lo tanto, no tiene opción de conexión. Ese usuario en específico. ¿Qué debo hacer para solucionar ese factor? Aumentar la altura de instalación. Es decir, que los 5 metros no nos sirven, pero si yo los aumento, puede que ese usuario sí tenga opción de tener conexión. ¿Qué nos sugiere
¿Qué nos sugiere la herramienta de diseño de Mimosa? Que cambiemos la altura de instalación a 12.62 metros. Si no es posible, al menos a 9.57 metros o por lo menos a 5.3. Eso mejoraría las condiciones de línea de vista. Puede que sea factible, pueda que no. Si lo vemos desde el lado del costo de instalar a una altura de 12.62 metros, tal vez salga muy costoso. Puede ser mejor opción reubicar ese access point. Simplemente estoy tirando opciones al aire para que ustedes vean qué conclusiones podemos sacar de los resultados que nos entrega la herramienta. Aquí también podemos obtener información sobre la distancia. Es un usuario que está hasta 4.4 metros, es decir, que tenemos opción de conectar usuarios que estén hasta los 4 kilómetros. Para un access point de este tipo es una distancia muy buena. Revisemos con otro caso. Vamos a eliminar este CPI que puse aquí. Vamos a ponerlo acá. Lo único que hice fue darle clic derecho y luego eliminé de la lista. Me queda este cuadro aquí, le doy clic izquierdo y ya se elimina totalmente. Veamos con un cliente más cercano. Disculpa, Luis, están preguntando, ¿es posible la conexión de un equipo fuera del área sombreada? Sí, sí es posible. ¿Qué es lo que nos dice? Bueno, dame un minuto y les explico esa parte. Este cliente que está aquí también tiene una obstrucción. Nos está recomendando la herramienta que incrementemos la altura de instalación hasta 9.27 metros o al menos hasta 7.44 metros. De nuevo, puede ser factible, puede ser que no. Simplemente es un resultado que nos arroja la herramienta como referencia. Vamos a poner otro usuario más cerca del access point. Este usuario está ubicado a 1 kilómetro del access point y nos dice que sí tiene factibilidad de conexión. Obtendría con una antena de 16 dBi, ya obtendría modulación de nivel 7. ¿Qué significa esa modulación de nivel 7? Vamos al lugar donde están todas nuestras respuestas. Vamos aquí al sitio de soporte. Vamos a acceso. Cliente. Vamos aquí a cliente. Vamos aquí a pack. Desempeño. Y obtenemos la tabla que habíamos revisado para el B5C. En esta tabla vemos que el nivel 7 nos va a entregar por lo menos 300 megabits por segundo por cada canal de 80 MHz. Por cada canal, no, perdón, por cada flujo de datos. Es decir, que serían más o menos 650 megabits por segundo si yo utilizo un solo canal. Esa es la tasa de transferencia esperada de este usuario que está ubicado a 1 kilómetro del access point. Ustedes ven que como ahí no hay obstrucciones, como ahí no tenemos problema con el usuario, el resultado es diferente. Lo que hace la herramienta de diseño es recomendarnos el tipo de antena de acuerdo a la modulación que podríamos obtener. Si con una modulación de nivel 6 es suficiente, entonces nos dice instale una antena de 12 dBi. Si sí o sí necesitamos una antena, una modulación 9, entonces
nos sugiere que por lo menos utilicemos una antena de 25 dBi. Y así es como ustedes pueden darse cuenta cuál es la antena correcta para cada caso, dependiendo de la ubicación del usuario. Bueno, eliminamos este. Ese ahí. Desafortunadamente aquí escogí un lugar que tiene una elevación contraria al... Ah, no, mira, aquí sí ponemos, aquí sí obtenemos, sí tenemos chance de conexión. Miren que este usuario está ubicado a 4 kilómetros y la herramienta de diseño nos dice que recomiende la utilización de una antena de 20 dBi por lo menos, si es que deseamos una capacidad disponible del nivel 4 en modulaciones. Eso sería equivalente 4 a 195 con un canal de 80 MHz. Duplicado sería casi 400 megas, que todavía es un resultado muy aceptable teniendo en cuenta la distancia de este usuario. Si no, si preferimos obtener más capacidad disponible para este usuario, nos dice que si instalamos una antena de 30 dBi, podríamos llegar a modulación 8. En 390 ya la capacidad se duplicaría. Son 390 megabits por segundo por cada uno de los flujos. Serían casi 800 megabits por segundo. Sin embargo, por diseño, el CPE, el C5X, C5C, tiene un máximo de 700 megabits por segundo. Así que ténganlo en cuenta cuando hagan sus diseños. Es decir, que aún a 4 kilómetros podemos sacarle el máximo de capacidad a un CPE de tipo C5X o C5C. Respondiendo a la pregunta que me hacía sobre si es posible conectarse fuera de la zona coloreada, es posible. La zona coloreada simplemente me dice que, lo pueden ver ustedes aquí, en cualquier punto donde haya color, es posible obtener una conexión de nivel 7 o mejor. Nivel 7 me refiero al código de la modulación. Eso no quiere decir que donde no hay color, no hay conexión. Vamos a hacer un experimento, por ejemplo. Vamos a poner un CPE en esta zona que no tiene color. Aquí miren, no hay color, sin embargo, la herramienta nos dice que si ponemos un CPE de tipo C5C con una antena de 25 dBi o 30 dBi, voy a obtener una modulación de nivel 4 o 6 respectivamente. La de nivel 4 me entregarían 195 megabits por segundo por cada flujo, duplicando serían más o menos 400 megabits por segundo y está por fuera de la zona coloreada. La herramienta se centra en entregarles un resultado óptimo, que ustedes estén seguros que se va a poder conectar. Habrán casos particulares como los que revisamos aquí, pero es gracias a la geografía específica de ese punto que no nos permite la conexión. Sin embargo, el radio permite, en caso general, tener conexión. Si es posible ajustar las alturas, si es posible cambiar las antenas, este usuario que vemos en rojo aquí puede obtener conexión. Eso es lo que se debería entender de los diferentes resultados. Tengo una pregunta, Luis. La C5X con antena enroscar, ¿no se puede inclinar de manera vertical?
Se puede inclinar, pero como va enroscada al equipo, lo que inclinas es el equipo completo, o sea, el radio más las antenas. Y si utilizas creo que es el J-Mount, el J-Mount te permite hacer esa rotación. Viene con un perno de una medida que te permite hacer esa rotación. ¿Qué otra? Bueno, aquí también importante si ustedes están desplegando este tipo de radios en un ambiente que no sea, que tenga más interferencia de lo normal, pueden hacer el ajuste en esta parte. Si tienen la posibilidad de utilizar un analizador de espectro y miden el nivel de ruido donde están sus posibles usuarios, pueden hacer el ajuste aquí. Automáticamente la herramienta toma un ambiente rural y agrega un piso de ruido de 8 dB. Sin embargo, como les menciono, esto lo pueden ajustar. También pueden ajustar el tipo de obstrucción. Si ustedes piensan que van a haber muchos árboles, que pueden haber edificios que podrían agregar pérdidas, también lo pueden manejar aquí en esta parte. No se fijen tanto en, aquí dice, por ejemplo, un árbol, 2 árboles, 3 árboles. No se fijen tanto en eso, sino el número de veces, algo que es mucho más cuantificable y que ustedes pueden averiguar gracias al uso de herramientas que les permitan hacer eso como un analizador de espectro. En este caso también pueden hacer configuración del tamaño del canal. Recuerden que entre menor sea el tamaño del canal, van a obtener mayor rango. Vamos a volver a pintar el mapa. Ven ustedes que aquí simplemente con cambiar el tamaño del canal de 80 a 20 MHz ya obtuve un rango mucho mayor. Miren que supera, creo yo, los 8 kilómetros. Vamos aquí. Miren que este está ubicado efectivamente 8.8 kilómetros. Sin embargo, tiene varias obstrucciones. Debido a la geografía, el enlace no sería probable. Pasémonos por acá a ver si tenemos algo diferente. También aquí. La recomendación es instalar a por lo menos 10 metros. Veamos si es verdad. Aquí cambiamos la instalación promedio del CPE. Este nos sigue mostrando que todavía no tiene posibilidad de conexión. Y este tampoco. 23 metros ya es muy alto para un CPE. Aquí pueden experimentar ustedes con distintas configuraciones. Ya ven que es muy fácil hacer cambios, no se demoran nada. Los parámetros que hay que configurar realmente son mínimos. Tamaño de canal, frecuencia centro si lo tienen definida y potencia de transmisión. No es más. Así que en pocos minutos ustedes pueden saber si pueden dar servicio a una zona o no con la instalación de un radio como el A5X, el A5C o el A6. Esta es una pequeña demostración sobre punto multipunto. Me gustaría saber si hay alguna pregunta o duda con respecto a lo que hemos visto. Hola Luis, buenas ¿Sí? tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? De acuerdo a lo que nos has comentado, yo también estoy aprovechando el simulador de Mimosa para ir interactuando con simulando un enlace y también probando los canales, las frecuencias y la potencia. Y bueno, ahí si tendría alguna duda te consultaría. Estoy empezando primero con la punto, multipunto, y después haría una punto a punto y bueno, ahí te haría una consulta final si me da tiempo. ¿Ya?
Claro que sí, claro que sí. Listo, gracias. Quedo atento. Bueno, eso era con respecto a nuestra simulación punto a punto. Ahora vamos a salvarlo a nuestro proyecto. El procedimiento es muy similar. Vamos a darle a ejemplo 1. Luis, una duda tiene acá Henry. Los CPs, sus suscriptor en clientes solo deben ser de la marca Mimosa, ¿no? Sí, sí, es lo más recomendable. Los radios nuestros tienen un modo de interoperabilidad. Sin embargo, los resultados que puedes obtener en ese modo no están disponibles en la herramienta de diseño. Esto es básicamente porque el estándar, ustedes saben que hasta la serie 5, los radios están basados en el estándar 802.11ac. Y ahí ustedes pueden cambiar una serie de parámetros que nosotros no podemos predecir, como la marca. No hay parámetros que no están fijos, que son adaptativos. El tiempo de espera, por ejemplo. El tiempo de espera es dinámico por estándar y por defecto siempre va a ser dinámico. Si ustedes activan modo SLS, que es el modo propietario de Mimosa, es fijo. Está fijo en 8 milisegundos. Entonces, ese tipo de cambios hace que los resultados, cuando utilizamos radios de otras marcas, sean impredecibles. Haríamos muy mal en decirles, usted va a obtener este resultado si utiliza este CPE en particular. O sea, ya se podría decir que no queremos mentir y por eso evitamos dar ese tipo de referencia. Si se consideran CPEs y APs de la marca Mimosa, ustedes pueden saber con cierto grado de certeza cuáles son los resultados. ¿Cuál es la variable que no considera la herramienta? Como les decía, es la interferencia. Eso ya lo verán ustedes en sitio. Si hay mucha interferencia, tal vez los resultados sean muy diferentes. Si yo voy a instalar en una ciudad, en el centro, donde hay más habitantes, donde hay más sistemas funcionando, los resultados van a ser muy diferentes que si instalo un enlace o un access point en un área rural. Entonces, es algo a tener en cuenta y que pues ustedes también como usuarios de los equipos deberían considerar no solo con la marca de Mimosa, sino con cualquier otra. Siempre va a funcionar de esa manera. Ahí el factor de interferencia y ruido va a ser siempre impredecible si estamos utilizando frecuencias libres. Henry vuelve y pregunta, ¿cuánto cuesta en promedio? Alguien de Digital Store nos puede dar la información, porque de mi parte no tengo información sobre los precios en Perú. Sí, Luis, ahorita les estoy pasando los números en los cuales pueden cotizar o hacer preguntas sobre los precios que trabajamos acá en la empresa. Perfecto, muchas gracias. Luis, quisiera consultar cómo podemos agregar en el simulador los árboles. ¿Habría alguna forma de hacerlo? Sí, si estamos, lo quiere revisar específicamente para punto a punto o punto multipunto. Bueno, para el primer caso, punto a punto. Para punto a punto podemos hacerlo mediante el buffer de elevación. Revisémoslo aquí rápidamente. Ok. Mira, aquí yo estaba considerando un buffer 0, simplemente considero la elevación, lo que hay desde el suelo hasta la torre. Sin embargo, si tú me dices, es que en esa zona
hay una en promedio tiene, no sé, 3 metros, 4 metros. Y eso no lo lee la fotografía. Google Earth. Nosotros utilizamos Google Earth y el repositorio de la NASA, SRTM, para generar este tipo de análisis. Y en las fotos, ustedes ven que podría que no esté incluida la vegetación, o también puede que cambie mucho. En países donde hay estaciones, la vegetación no es la misma en diciembre que en junio. Entonces, en ese caso en específico, el factor del buffer de elevación podría ser muy útil. Vamos aquí a Link Settings, Radio Details, y aquí Ground Level Buffer. Vamos a poner los 3 metros que yo supongo o que de acuerdo al área podrían haber. Entonces, tú ves que ahí cambia la gráfica. Vamos a ponerlo un poquito más alto para que sea más visible. Pongámosle que son árboles de 10 metros. Y aquí lo vas a ver en los resultados. Entonces tengo el nivel del piso más un estimado de 10 metros en la vegetación. Si es así, mira que ya nuestro resultado en la obstrucción del nivel Fresnel cambia totalmente. Tenemos una obstrucción del 81.8%. Es decir, que si consideramos esa vegetación y si de verdad está ahí, el enlace no va. Ahí sí tendríamos que utilizar los 27 metros que nos refería Juan, y tal vez ni siquiera de esa forma. O sea, mira que ahí nos está dando que todavía tenemos un 41% de obstrucción si es que tenemos árboles en ese punto en específico. Ok, comprendo. Sí, porque a veces es importante en algunos enlaces que sí tenemos obstrucción y tener ese cálculo de la vegetación, y no lo conseguía. Más bien, muchas gracias, Luis. Con todo gusto. Elber nos pregunta, el mismo SAP B5C, ¿cuánto de energía como mínimo requiere? Vamos a buscar la respuesta aquí, en nuestro repositorio de soporte. Vamos a ir a Backhaul. El B5C es un equipo punto a punto. Y aquí vemos el apartado de Product Specification. El B5C conectorizado, y obtenemos la hoja de especificaciones. Y aquí ustedes ven en la sección de Power que el consumo máximo es de 20 vatios. Mimosa es una marca que es muy abierta con la información que está disponible al cliente. En su mayoría van a encontrar todos los datos en el sitio de soporte o en el datasheet que está en la página principal. Si no lo encuentran aquí, siempre tienen disponible este botón aquí a la derecha, en la esquina inferior derecha de la herramienta de diseño. Ustedes pueden escribirnos aquí en cualquier momento y uno de nuestros agentes los va a atender y les va a responder sus dudas. Luis, ¿Sí? sé que es una pregunta muy específica, pero si yo sé que a 2 kilómetros, vamos a decir que el enlace, este enlace que estás haciendo la simulación, a 2 kilómetros del punto B, tengo una obstrucción, ¿eso se podría colocar específico o solamente se hace de modo general? Realmente no hay como decirle a la herramienta a 2 kilómetros yo tengo una obstrucción. Todo se va a basar en los mapas que obtenemos de Google Earth y de la NASA. Ok.
Entonces lo que yo podría hacer es calcular la distancia o la altura de ese árbol para que él me pueda simular toda la vegetación general y así yo calcular si hay obstrucción o no. Sí, mira, viendo este caso en específico, vemos que el problema, si se presenta, se va a presentar en este punto, porque todo lo demás está por debajo de 5 metros, 6 Ya. metros. Entonces, si tú vas hasta este punto y ves que el árbol o la obstrucción es de 3 metros, pues lo pones simplemente así. Le agregas aquí al ground buffer, que es de 3 metros, ya está. O sea, no importa que para el resto de la línea o del trazado, eso no sea un valor real, porque lo que te está afectando son estos puntos, el punto de aquí y el punto de aquí. Entonces, esa sería la mejor manera de realimentar la herramienta para que tú puedas obtener un resultado completo. Comprendo, gracias. Juan Carlos nos pregunta, ¿cómo hago para acceder al simulador? ¿Tienen algún link? Sí, mira, el simulador está disponible gratis, no tiene ningún costo. Simplemente entras o buscas aquí Mimosa Cloud, si no quieres memorizar ninguna dirección, Mimosa Cloud, y Google te va a mostrar, tiene en la primera opción. Aquí creas tu cuenta, te va a pedir el correo electrónico, el nombre, en qué país estás ubicado, información de contacto, información sobre el negocio, y ya está, asignas un password y te va a llegar un correo de confirmación diciéndote que ya tu acceso ha sido autorizado. En cuestión de minutos tienes acceso a la herramienta sin ningún costo, no hay ninguna limitación, no es una herramienta que si es que la vas a dar cierto nivel de uso tiene costo, no, es totalmente libre. Lo mismo que yo les he mostrado aquí en pantalla, pueden hacerlo ustedes en casa. Con gusto, Juan Carlos. Bueno, esa era nuestra última pregunta. Si no hay más... bueno, perdón. Teníamos otro ejemplo acá. Creo que contamos, Emma, contamos con 30 minutos. ¿Podemos hacer este ejemplo o tenías algo más programado? Yo tengo unas cuantas preguntas más acá guardadas. Vale. Entonces, respondamos las preguntas y de acuerdo a eso revisamos el otro ejemplo de punto a punto. Ok. Ya, primero las preguntas de Jonathan. Dice, yo tengo un enlace de 18 kilómetros, vista libre, estoy trabajando con Mimosa C5C y cuando se va la luz del lado donde recepciono el internet, ya no se enlaza rápido. ¿Qué puedo hacer? Bueno, realmente los tiempos de reinicio de los equipos no se pueden modificar. Si es que está tardando mucho en establecerse el enlace, podrían intentar cambiar el canal. Otra revisión que podría hacerse es la alimentación eléctrica, pues, y la fase esté afectando pues, el funcionamiento del equipo. Pero si tienen buena tierra, si tienen una buena alimentación eléctrica, no debería tener ninguna falla o el tiempo de reinicio debería ser el normal. ¿Qué otra cosa? No, en realidad serían esos dos factores, revisar alimentación eléctrica o si es que el enlace no se establece rápido por las condiciones del espectro, entonces ya habría que cambiar o buscar un canal menos interferido y configurar de acuerdo a eso el enlace, el access point. Ok, Luis.
Otra pregunta que tenemos es de Ever. Dice, buenos días, tengo un C5C enlazado a 20 kilómetros. Dice que tiene un pas de 400 MB sobre 400 MB. ¿Qué tan real es la capacidad? Tan real como sea el nivel de interferencia. La herramienta, supongo que él se refiere a que ese fue el resultado que obtuvo en la herramienta. Si no hay interferencia, si no hay nada más que interfiera con el funcionamiento de esos dos radios, pues eso es 100% real. Desafortunadamente no hay manera de decirle a la herramienta exactamente cuánto tiene, aunque miento, sí pueden hacerlo. Pueden ir a Link Settings y aquí ponerle en Interference Loss lo que ustedes han medido. O sea, lo que no se puede es darle una herramienta, darle un valor a la herramienta si no cuento con un analizador de espectro o algo similar que la pueda cuantificar y que ustedes hayan medido en los sitios correspondientes. Si estamos hablando de un enlace de 20 kilómetros, 40 kilómetros, probablemente se encuentre interferencia en ciertos puntos, no en todo el trazado del enlace. Entonces, podrían hacer un promedio, tal vez, pero si los datos que ustedes le introducen a la herramienta son correctos, si pueden hacer un cálculo así sea estimado del nivel de interferencia, los resultados van a reflejar lo que verán en la realidad. Genial, Luis. Pasamos a la siguiente pregunta. Disculpe, ¿podría darnos información del rango de valores óptimos para SNR y EIGR y así poder calibrar tanto la alineación y potencia de las antenas? El SNR depende de los resultados que ustedes quieran obtener. El SNR es lo que les mostré acá. Vamos a suponer que van a utilizar un B5C, pero esa información es prácticamente la misma para todos los radios. Con la serie 6 cambia un poco, pero con toda la serie 5 es idéntica. Entonces vamos aquí a Fax, Performance, SNR. Nivel de SNR requerido para cada modulación. De nuevo, la capacidad que ustedes esperan recibir al otro lado. ¿Cuál es el canal que van a utilizar? 20 MHz, 40 MHz, 80 MHz. Suponiendo que mi expectativa es obtener 500 megabits por segundo en el otro extremo, hablando de un enlace punto a punto. Entonces, si utilizo un B5C que puede hacer uso de 4 canales, perdón, de 2 canales, 4 flujos de datos, entonces divido mis 500 megabits por segundo, que son los esperados, entre 4. Eso me va a dar 125, si no estoy mal. Bueno, hagámoslo con la calculadora para no equivocarnos. Si mi esperado son 500 megabits por segundo, voy a utilizar 2 canales y cada canal tiene 2 flujos de datos dividido entre 4, 125. Busco ese 125 aquí en la tabla y el que más se acerca es el MSS 3. MSS 3 utilizando canales de 80 MHz. Este 12.5 es el que yo voy a poner en la herramienta de diseño. Ese es el estimado que le daría a esta persona que espera recibir 500 megabits por segundo su SNR objetivo. No sé si es claro o hacemos un ejemplo. ¿Nos podrías hacer un ejemplo, Luis, por favor? Vale, entonces, volvamos a nuestro enlace punto a punto. Nos dañó el... ya, el buffer, se lo voy a quitar.
Voy a empeorar un poquito las condiciones del enlace. Pongámoslo en lo peor. Pues que aún así, las condiciones son buenas. Cambiemos aquí el 25. 25 de beige. Listo. Ahí sí ya. Perfecto. Entonces, en este enlace nos decían que el esperado es obtener, nos decía Juan que la idea es obtener 1.3 gigabit por segundo. Entonces, ¿qué necesito para obtener 1.3 gigabit? Vamos a ver nuestra tabla de modulaciones. Ustedes vieron cómo ingresé acá, simplemente soporte, backhaul, entré a la tabla de packs, luego SNR requerido para cada MCS. Entonces yo espero obtener 1.3 gigabit por segundo. El B5C, que es el radio que estábamos pensando en utilizar, puede utilizar 2 canales, ya sean de 20, de 40 y de 80. Pensando en que la capacidad esperada es de 1.3 gigabit por segundo, la opción más lógica es utilizar canales de 80 MHz. Entonces, si yo tengo 2 canales de 80 MHz y cada uno de esos canales de 80 MHz soporta 2 flujos de datos, entonces hacemos la multiplicación. Aquí tenemos la capacidad física de cada uno de esos flujos de datos. Entonces serían 433 por 2 flujos de datos por 2 canales. Entonces eso nos da 433 por 2, que sería lo que puedo transferir utilizando un solo canal, y ahora lo multiplico por 2, teniendo en cuenta que voy a hacer uso de los 2 canales. Eso me da 1.732. 1.7 gigabit por segundo físicos. Recuerden que cuando decimos físicos es incluyendo el tráfico de señalización y control. Lo vamos a bajar un poco para obtener el efectivo, el que me refleje la capacidad para los datos del usuario. Entonces vamos a quitarle un 25%. Entonces lo que hacemos es multiplicar este 1.7 por 0.75. Lo que hago es simplemente restarle 1 menos 0.25 para obtener el 0.75 y así obtener la capacidad efectiva. Y eso me da aproximadamente 1.3 gigabit por segundo, que es lo que queríamos. En conclusión, esta modulación, la modulación nivel 9, 256 QAM, 5/6, es la que necesito para poder llegar a ese nivel esperado, a esa capacidad esperada. Y este valor, el 27.5, es el que yo introduzco en mi diseño, aquí, en las ajustes del enlace, como mi capacidad de esperar, 27.5. De acuerdo a eso, la herramienta nos muestra los resultados. Ya después de evaluar la elevación variable climática, nos dice que podríamos llegar a 1.248 en el mejor de los casos. Y si consideramos el factor climático, podría llegar a 1.40. ¿Qué fue lo que hice al principio de este ejemplo? Le cambié estos. Simplemente lo hice para que ustedes vieran cómo cambian los resultados
al cambiar la antena o al variar la potencia de transmisión. Estoy cambiando desde una antena de 24 dBi a una antena de 28, y eso es suficiente para que yo llegue a 1.3 gigabit como lo esperaba. Ahí puse varias cositas que ustedes pueden cambiar para obtener el resultado que esperan. ¿Con esto sí queda claro? Sí, Luis. En todo caso, pasamos a la pregunta de Henry Soto. Vale. Él dice, el Mimosa B5C en un lado no se puede setear a giga, solo setea a 100 megabytes por segundo. Ya se hizo cambios de cables y se conecta a puerto giga, pero no negocia a giga Ethernet. ¿Cómo se puede superar ello? Yo diría que el equipo está defectuoso. No hay otra respuesta porque los puertos son a giga. Si ya descartaron cables, descartaron switches, descartaron cualquier problema externo al radio, eso es automático. Debería tomar el gigabit por segundo. Puede que haya habido un pico, puede que el radio esté dañado de fábrica o vino defectuoso de fábrica, pero no hay otra respuesta. Ese radio funciona a 1 giga sí o sí. Fantástico, Luis. Entonces pasamos a otra pregunta. ¿Qué se requiere hacer ante Mimosa si eres el segundo dueño para poder tener dentro de mi cuenta Mimosa un segundo dueño? Bueno, lo que se hace es una transferencia de propiedad. Igual se contactan con el soporte de Mimosa a través del chat, explican la situación. Seguramente ellos les van a pedir la factura, les van a hacer algunas preguntas sobre el sitio donde estuvo instalado, cuáles fueron las características, las condiciones que llevaron a hacer este cambio de propietario, y ya está. Ellos desbloquean si el equipo está bloqueado y ustedes no han podido desbloquearlo, ellos lo hacen y se lo asignan al nuevo usuario. Es simplemente que contacten al equipo de Mimosa a través del chat, en lo posible con la prueba de compra. Si no la tienen, simplemente les van a hacer algunas preguntas que les permitan concluir que ustedes sí son los dueños. Recuerden que una de las ventajas de Mimosa es que si se llegan a robar su equipo, no lo van a poder utilizar. Entonces, si nos ponemos muy flexibles al pasar un equipo de un propietario a otro, perdemos esa gran ventaja. Mientras ustedes puedan soportar y comprobar que fueron el primero el dueño, no se preocupen, el equipo de Mimosa los va a ayudar. ¿Y sería posible decir por este lugar o por este medio cuánto cuesta una banda licenciada acá en Mimosa? ¿También quieres saber eso, Juan? Las bandas licenciadas dependen de cada país. La banda 11, por ejemplo, en Estados Unidos, uno le paga a un perito para que haga la gestión, para que haga la solicitud de uso de una porción de esa banda, y lo que se hace es una coordinación, pero en realidad la licencia es totalmente gratis. Lo que se le paga es a este perito para que haga el trámite y la solicitud, pero en realidad eso no tiene ningún costo. Si vamos a otras bandas, pues ya la cosa cambia. La banda de 1800, la banda de 1500, esas sí ya tienen un costo, pero es el gobierno de cada país el que establece cuánto cuesta y cuál es el trámite para la solicitud. No sé si Digital Store tenga pues alguna persona o alguna sección que pueda darle mejor asesoría con respecto al procedimiento de la solicitud de acuerdo a la regulación en Perú. Esa era la última pregunta, Luis. ¿Crees que el nuevo caso de tiempo en 10 minutos o ya acabamos acá la sesión?
Pues creo que ya no nos da como para hacerlo. Podríamos dejarlo pendiente para una próxima sesión. Ok, perfecto. Entonces, estimados participantes, en este momento vamos a dar término al webinar utilizando las herramientas de diseño Mimosa 2. Les agradecemos mucho su participación. En el chat van a tener una encuesta de salida que agradeceríamos mucho que llenen para saber su opinión sobre el expositor, la empresa, la información que se les ha brindado. De igual manera, agradecemos a Mimosa Networks y a nuestro expositor Luis Guerrero por su apoyo en este webinar. Que todos tengan un bonito día. Más adelante podrán ver o revisar de nuevo esta sesión por nuestros canales de YouTube. Muchas gracias a todos y siempre sesiones que vamos a hacer con Digital Store. Gracias por su Muchas gracias. atención y Buenas participación. tardes a todos. Gracias por la explicación, Luis. Hasta luego. Muy amables. Hasta luego. Ok, Luis, muchas gracias. Voy cerrando sesión entonces. Que tengas bonito día. Gracias, participantes.